Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de los webinars Igualdad de Género en Ciencia, que organizamos desde la Comisión del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Yo me llamo Eleni Bascones y voy a presentar a nuestra ponente de hoy, a Marta Marcho Standler. Bueno, a Marta yo creo que ya la conocéis, la mayoría de las personas que estáis siguiéndonos. Marta es una de las grandes referentes de la lucha por la igualdad de género en ciencia y de la visibilización de las mujeres científicas y una gran divulgadora. Marta es doctora en matemáticas y profesora en la Universidad del País Vasco y, bueno, además de su labor docente e investigadora, Marta comenzó ya hace 20 años a divulgar cuando casi nadie se planteaba la importancia de hacerlo, y lo ha hecho de formas variadas y en particular mezclando literatura o teatro y matemáticas. Bueno, además Marta, desde su creación en 2014, es la editora del blog Mujer Conciencia de la Cátedra Cultura Científica del País Vasco, desde el que hemos conocido a muchísimas mujeres científicas y muchos estudios sobre la igualdad de género y también materiales divulgativos realizados por otras organizaciones. Además de su implicación en este blog y en redes sociales y de muchas conferencias que ha impartido, Marta ha estado involucrada en muchas otras actividades de igualdad, como el ciclo de conferencias Ellas hacen ciencia, que coordina desde hace varios años en Bilbao, o la guía didáctica sobre mujeres en ciencia, de la que fue coautora. Y por su labor divulgadora y de fomento de la igualdad, Marta ha recibido multitud de premios, entre los que se encuentra, bueno, ser nombrada persona ilustre en Bilbao, el premio Emakunde de Igualdad del País Vasco, el premio de Igualdad de la Universidad de Alicante o la medalla de la Real Sociedad de Matemáticas de España. Que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y con nosotros, Marta, y bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, Leni, por tu cariñosa presentación y, bueno, no me siento muy especialista en nada, como comentábamos al principio, pero bueno, tengo mucha información, eso es cierto, gracias precisamente al blog Mujeres Conciencia y gracias a todos los escritos que realizan las personas que colaboran con él. Y tengo un montón de cosas que contaros, así que a lo mejor en algunas voy un poquito deprisa, pero bueno, espero que esto os sirva para reflexionar por lo menos, ¿no? Que también comentábamos justo antes de entrar, que a veces para comenzar a dar pasitos lo que hay que hacer es saber mirar, ¿no? En el fondo no es más que eso. He querido poner en este primer cartel, en esta primera transparencia, esta bonita imagen de Science for Women. Por supuesto un segundito que no me pasa, sí. He tuneado este cartel de estas sufragistas británicas, de Annie Kenney y de Christabel Pankhurst, que hacia el año 1908 reivindicaban el voto para las mujeres, ¿no? Esto parece que ya se nos ha olvidado, pero hace 100 años las mujeres no podíamos votar. Así que bueno, he querido reivindicarlo de esta manera. Quiero leeros, en primer lugar, dos comentarios de dos mujeres que están escritos en entrevistas en periódicos. Esta es de Isabel Bernos, que es una investigadora ICREA, y decía esto en esta entrevista que le realizaban Cristina Sáez para la agencia SINC. Decía: cuando estaba haciendo mi tesis, un famoso investigador, cuyo nombre no diré, aseguraba que había 4 tipos de hombres: listos trabajadores, listos perezosos, tontos trabajadores y tontos perezosos. Pero solo 2 tipos de mujeres: tontas trabajadoras y tontas perezosas. Hay gente que a lo mejor al ver esto puede opinar que, bueno, en realidad Isabel Bernos es una persona ya senior y en este momento estas cosas ya no suceden, pero estas cosas siguen sucediendo. Esto también es de una entrevista del País de octubre del 2021. Era un reportaje de 8 científicas galardonadas con diversos premios de la Real Sociedad de Matemática Española, y María Cumplido, que es una mujer mucho más joven, que recibió el premio de investigación matemática Vicente Casellés 2020, decía esto: si yo estoy aquí al día de hoy es a pesar de algunas personas. María es brillantísima, es una científica, bueno, trabaja en matemática básica, es brillantísima realmente. Si hasta a mujeres
con esta brillantez se les ponen zancadillas, pues como os podéis suponer, la vida científica de las mujeres en muchos ámbitos no es tan fácil. Y agradezco profundamente a María que sea valiente, con la edad que tiene, es muy joven, de ser capaz de decir esta frase en mitad de un premio, ¿no? En el que parece que solo caben los agradecimientos, pero es muy importante que una persona triunfadora, digamos triunfadora en el ámbito de la ciencia, sea capaz de decir que no lo ha tenido fácil. Y no he querido ponerlo en una transparencia, pero quiero leeros parte de un correo electrónico, no puedo decir quién es, por supuesto, porque es privado, de una mujer joven de 25 años, que me escribió el 15 de febrero de 2021, en el que me hablaba de algo que le había sucedido. Ella es española, pero está haciendo la tesis en un país europeo, y me comentaba que, bueno, que en ese país tienen la costumbre, ya está haciendo la tesis, de todos los años, en vez de escribir un papel en el que se dice los resultados que está obteniendo, pues pasar frente a un comité donde, bueno, personas ajenas al lugar donde estás haciendo tu tesis doctoral, pues juzgan cuáles son los avances de tu tesis. Y después de haber hecho su presentación, me comentaba que uno de las personas del comité le dijo, un hombre, por supuesto: Ana, has avanzado muchísimo con respecto al primer año. ¿No será que has encontrado un hombre en tu vida? Me escribía porque no había sido capaz de reaccionar frente a este comentario tan absolutamente sexista. De hecho, dice que entró en shock y a partir de allí no pudo dejar, o sea, no pudo dejar de pensar en lo que le había dicho, y ya las respuestas a las preguntas, bueno, estaban completamente, bueno, lo hacía como podía, ¿no? Dice que se puso muy nerviosa, que nadie de los que estaban allí contestó, absolutamente nadie, ni sus supervisores, ni las mujeres que estaban en ese comité. Todo el mundo, digamos, se quedó parado. Él cambió de tema, se rió y siguió a lo suyo. Me escribía porque estaba avergonzada y quería saber qué hubiera hecho yo, y le dije, pues probablemente, para mi vergüenza, seguramente me hubiera quedado tan cortada como el resto de la gente y me hubiera callado. Entonces, estas situaciones, que esta mujer no se lo merecía, siguen sucediendo hoy en día. Bueno, he dividido esta especie de charla, que espero que nos sirva a todos y a todas, porque luego vamos a compartir, en 5 partes. Y la primera es: ¿qué pasa antes de decidir qué estudiar, durante y después de estudiar? Y lo que pasa es que nos comen los estereotipos. Os pongo en todas las transparencias, que luego le pasaré a Leni, por supuesto, por si las quiere compartir de alguna manera. Hay debajo artículos en los que, bueno, digo estas cosas de las que estoy hablando, donde se han publicado. Bueno, este estudio, que el gran titular podría ser que desde los 6 años las niñas se creen menos brillantes que los niños, es una publicación de la revista Science del año 2017. Podéis pensar, ¿y esto a qué viene? Si queríamos que hablaras de qué ocurre en nuestros centros de investigación. Es que lo que ocurre en nuestros centros de investigación, lo que nos está ocurriendo en nuestro día a día a las mujeres, viene de aquí. Viene desde esos 6 años en los que las niñas, por lo que les toca vivir en casa, en la escuela y en la sociedad, digamos, pues ya empiezan a pensar que ellas son menos brillantes, menos inteligentes que sus compañeros varones. ¿Y esto qué tiene que ver con la ciencia? Pues bueno, para mucha gente la ciencia requiere de una brillantez intelectual especial, y si las mujeres ya pensamos desde pequeñas que somos menos brillantes, incluso si optamos por hacer una carrera científica, tendremos casi siempre ese pequeño pozo de que en realidad los listos son nuestros compañeros, ¿no? Nosotros estamos allí porque, como todo el mundo sabe, trabajamos mucho, 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 y cuando trabajas mucho, mucho, pues consigues tus cositas. Incluso estos estereotipos bueno, de que la ciencia es una actividad masculina se cuelan en campañas de captación, digamos, de vocaciones científicas. Esta es una campaña bastante antigua, pero me gusta contarla para que se vea, bueno, lo que estamos evolucionando en el tiempo gracias a abrir los ojos y a mirar con una mirada feminista. Esta es una campaña que en el año 2012 lanzó la Comunidad Europea, en el que se suponía que tenía
decía que bueno, era para incentivar las vocaciones de las niñas, ¿no? Science is a girl thing. Esta campaña fue retirada al día siguiente por todas las protestas que recibió, con toda la razón. Solo os pongo una imagen bueno, unas cuantas imágenes de lo que era aquella campaña. 3 chicas, había un chico que miraba por un microscopio y el resto, las chicas, pues eran unas chicas jovencísimas, maravillosas, muy pintadas, con unos taconazos terribles y que, bueno, pues tiraban pelotitas y hacían experimento con mucho maquillaje. Si la única manera de captar las vocaciones científicas de las mujeres es a través de cosificarlas, pues la verdad es que todavía tenemos mucho que aprender. Bueno, el segundo punto del que quería hablar era de la falta de referentes, que desde mi punto de vista también es uno de los problemas grandísimos de que bueno, la sociedad juzga a las mujeres como menos competentes para la ciencia en particular y que nosotras nos acabamos creyendo. Hablo siempre del premio Nobel cuando hablo de estas cosas porque es un premio que sale en los periódicos. No me refiero a lo que nosotros vemos en nuestros centros de trabajo, sino digamos, la visión social de lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, los premios Nobel se entregan desde el año 1901, son 121 años de premios Nobel ya entregados, excepto el de Economía, y bueno, los datos los tenéis allí, ni siquiera los voy a leer. Este año, en el año 2021, los premios Nobel de Fisiología o Medicina, de Física y de Química, los 3 de Ciencia, digamos, han sido repartidos bueno, entre varios hombres, entre varios científicos, que no pongo ninguna duda en que se lo merecían. Yo no entiendo de estas cosas, pero estoy segura que merecen el haber sido dotados con estos premios. El problema no es quién lo recibe, sino quién se queda fuera muchas veces, ¿no? Bueno, pues este año no ha habido ningún hombre que haya recibido, ninguna mujer, perdón, que haya recibido este premio Nobel o ninguno de estos premios Nobel, y eso significa que, bueno, de cara a la sociedad, en muchas ocasiones, cuando vean un periódico y vean que reciben premios Nobel en ciencia en particular, bueno, este año ha sido terrible, solo lo ha recibido una mujer, el de la paz compartido además, pues pensarán que, bueno, se los dan a ellos porque son ellos los que hacen las cosas bien, ¿no? Esa percepción que puede recibir la gente de que si lo reciben ellos, son ellos los que realmente hacen las cosas bien en ciencia, y los números dicen que parece que para los comités del premio Nobel esto sucede así, pues, bueno, pues puede seguir aumentando el estereotipo y que las mujeres jóvenes y mayores sigamos pensando que a lo mejor ellos son los que están bien dotados para la ciencia. El año anterior, en el año 2020, fue un año excepcional porque hubo una mujer que recibió el Premio Nobel de Física, Andrea Ghez, fue el cuarto en 121 años de historia, y 2 mujeres, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, compartieron el Premio Nobel de Química. Pero incluso cuando una mujer recibe un premio, como el caso de Charpentier y Doudna, las cosas no funcionan igual en los medios que para el caso de los hombres. Y esto también es importante recalcarlo. Mirad, en el año 1964, claro, podéis pensar que está muy lejos, pero esto creo que es importante contarlo. Cuando Dorothy Crawford Hodgkin recibió el Premio Nobel de Química, los titulares de los periódicos dijeron: una ama de casa de Oxford gana el Premio Nobel. Esta mujer confirmó la estructura de la penicilina y la de la vitamina B12. Seguro que trabajaba mucho en su casa, seguro, tenía prole, pero no se merecía este desprecio por parte de los periódicos. Ella recibió un premio Nobel como científica. En algunos medios también la tildaban de abuela. Pero las cosas tampoco siguen funcionando tan bien hoy en día, porque cuando en el año 2020 estas 2 mujeres, Doudna y Charpentier, recibieron el premio Nobel, los titulares fueron: histórico, 2 mujeres ganan el Nobel de Química por reescribir el código de la vida. Este histórico es ya un poco discriminatorio, porque parecería que es como, no sé, un caso extraño que ha ocurrido, pero no os preocupéis que no volverá a ocurrir. En cierto modo es histórico, insisto, pero en fin, esta contundencia podían habérsela evitado. Y luego algo que visibiliza a estas 2 científicas es el no nombrarlas. No me imagino la dotación de un premio Nobel en varones sin nombrarlos. 2 hombres ganan el Nobel de Química, nunca habría sido el titular, pero sí pasa con las mujeres. Las invisibilizan quitándoles el nombre. Pero ocurrió otra cosa en redes sociales que me pareció durísima. Alguien decidió que ese premio Nobel había sido injustamente otorgado. Es cierto que
los premios Nobel, en mi opinión, muchas veces son injustos por quien queda fuera, evidentemente, no por quien los gana, y alguien decidió tunear este cartel que hace el Comité del Premio Nobel para festejar a las personas ganadoras de los premios, y decidió añadir a Francis Mojica, este extraordinario investigador que tenemos en España, que es el que realizó la parte teórica por la cual Charpentier y Doudna fueron premiadas por el CRISP, y bueno, decidieron que había que tunearlo, y bueno, entiendo que esto, independientemente de lo orgullosos y orgullosas que podemos estar todo el mundo de Francis Mojica, es una falta de respeto impresionante para estas mujeres, porque parece que cuando una mujer recibe un premio es injusto hacia alguien, pero no sucede tanto cuando lo recibe un hombre. No me imagino, de verdad, que hubieran hecho esto si las dos personas premiadas hubieran sido hombres en vez de mujeres. De verdad que no creo que lo hubieran hecho. Y seguimos con estos ninguneos, la COVID. Científicas, en un periódico italiano, son 3 científicas italianas que habían aislado el coronavirus de la COVID-19, y los titulares eran María Rosalla, Francesca y Concheta, del equipo bla bla bla, que han aislado el coronavirus. Y esto, bueno, no las invisibiliza, les ha puesto el nombre pero no el apellido, esto las infantiliza, que no sé si es peor que te invisibilicen o que te infantilicen. No me imagino tampoco un titular con 3 hombres que aíslan el coronavirus diciendo Pedro, Paco y Juan han aislado el coronavirus. Y además de quitarles el apellido, cosa absolutamente injusta, en el contenido las llamaban los ángeles de la investigación, cosa que tampoco creo que hubieran escrito nunca sobre un hombre, que sea un ángel de la investigación. Claro, todas estas cosas, estereotipos y esta falta de visibilidad de las mujeres, falta de referentes, hacen que, bueno, la realidad en el Estado español, esto fue presentado en marzo de 2021, son datos del curso 2018-2019, esta sea la realidad sobre las matriculaciones en grados universitarios, en los que las mujeres, en grueso, representan casi el 56% del total, y sin embargo el reparto es que el 78% de mujeres el 78% de personas que van a educación son mujeres, en salud y servicios sociales el porcentaje de mujeres es altísimo también, y sin embargo en ingeniería, industria y construcción y en informática los porcentajes son del tamaño que veis allí, ¿no? En informática pues un poquito más de un 13%. Esto todo contribuye a que suceda pues, de lo que acabo de hablar, a la matrícula en los grados universitarios, y esto por supuesto repercute en quién va luego a trabajar en investigación. Os quiero enseñar esta gráfica, también es del año 2020, es unos estudios de la evolución del porcentaje del alumnado matriculado en la carrera de matemáticas. Ahora os digo por qué lo he querido sacar durante los cursos de 1985 a 2019. Durante esos cursos se ve esta gráfica, es como de doble tijera, los chicos están en verde, las mujeres en verde, los chicos en anaranjado, y está sucediendo una cosa en la carrera de matemáticas. Bueno, las mujeres, esto ha sido casi siempre bastante paritario, pero como observáis, en los últimos años los chicos se empiezan a matricular más en la carrera de matemáticas y las chicas menos, con lo cual la brecha entre chicos y chicas en la carrera está empezando a aumentar. Y justo es en un momento en el que la carrera empieza a ser una carrera considerada de éxito y en el que nuestro alumnado, el alumnado egresado, se coloca de manera extraordinaria. Qué casualidad, ¿no? Que cuando una carrera empieza a tener éxito, los chicos, probablemente procedentes de ingenierías, empiezan a optar por la carrera de matemáticas, y sin embargo las chicas empiezan a matricularse en menor proporción. Además, hay estudios que, como este de un concurso de primavera de matemáticas, es muy parecido a estas olimpiadas a las que en las carreras de ciencia estamos bastante acostumbrados y acostumbradas. En este estudio, el artículo lo veis debajo, esto es de gente que trabaja en teoría de juegos, analizaron el concurso de primavera de matemáticas y observaron que en este tipo de concursos las chicas empiezan a funcionan muy bien al principio cuando compiten con sus propios compañeros y compañeras, y empiezan a fallar cuando el concurso empieza a pasar a nivel distinto, ¿no? Nivel regional o nivel nacional. Ellas empiezan a fallar cuando la presión competitiva es mayor. Además, en este estudio preguntan a chicos y chicas el motivo por el que están realizando por qué se presentan a estas olimpiadas. Ellas dicen que es por participar y ellos dicen que es por ganar. Es decir,
el motivo por el que participan unos y otras son distintos, esto es importante saberlo, y además parece que a ellos les estimula cada vez más pasar a etapas posteriores y competir, esos entornos competitivos para los que ellos están bien entrenados, y sin embargo las mujeres se vienen abajo cuando empiezan a competir en niveles que para ellos son extraños. Esto es muy importante saberlo, porque a lo mejor cuando se están haciendo este tipo de concursos, este tipo de olimpiadas para captar talento matemático o talento científico, se está olvidando el talento femenino, que no es menos que el de los chicos. Lo que pasa que estas pruebas están hechas a imagen y con, digamos, el buen rendimiento en el caso de los hombres, no en el de las mujeres. Esto hay que pensarlo muy mucho para, en mi opinión, corregirlo. Y os quiero enseñar también la misma evolución de los estudios de 1985 al 2019 de la carrera de informática, en la que las cosas están muy mal realmente para las mujeres en verde y los hombres en anaranjado. Las mujeres no suben, las carreras de ingeniería informática es terrible, y esto es el presente, ya no es el futuro. Habrá menos mujeres en investigación tecnológica, y esto, en mi opinión, también es muy grave. Bueno, ¿qué pasa tras finalizar los estudios STEM y cuando ya empezamos a trabajar, a hacer tesis o a trabajar en otros lugares? Pues empieza ya los temas de discriminación. Yo creo que el momento de acabar los grados y empezar a trabajar es el momento en el que realmente la discriminación se nota, ¿no? Porque hay mucha gente compitiendo o luchando o peleando por un trabajo o una beca que pueda permitirte comer además de investigar, ¿no? El famoso estudio de Jennifer y John, no lo voy a pasar rapidísimamente, es un estudio realizado en 2012 en el que se trataba de juzgar las competencias, las posibilidades de empleo y de sueldo merecido de un candidato o candidata, John o Jennifer, que tenían exactamente el mismo currículum, y se vio que estos 127 profesores y profesoras de 6 universidades públicas y privadas de Estados Unidos evaluaban la candidatura de Jennifer en todo peor que la de John. Hombres y mujeres evaluadores puntuaban a Jennifer peor que a John, teniendo exactamente el mismo currículum, incluidas cartas de recomendación, etc. Es cierto que las mujeres puntuaban un poquito mejor a Jennifer que los hombres. En general, las mujeres puntúan un poco más alto a hombres y mujeres, pero hombres y mujeres, insisto, pensaban que Jennifer era menos tutelable que John, tenía menos competencia que John, era menos empleable y se merecía un sueldo peor que el de John. Bueno, alguien puede pensar, insisto, que esto es antiguo, que es del año 2012, las cosas han evolucionado mucho, pero os muestro otro similar. Este está publicado en el Journal of Clinical Epidemiology en el año 2021, en el que, un nuevo estudio, exactamente el mismo, con currículums idénticos, donde lo que se quiere es detectar los sesgos de género, y en este estudio, ahí están rodeados los números, no me voy a parar, los hombres recibieron puntuaciones más altas por sus contribuciones científicas, tanto por parte de evaluadores como de evaluadores, pero ojo, los evaluadores varones puntúan mucho peor a las mujeres que las evaluadoras mujeres, y además se consideró que los hombres tienen mayor potencial de liderazgo que las mujeres. En estas, solo por cambiar de nombre, los currículums eran exactamente los mismos. Así que esto, se está vigilando mucho, pero hay que vigilarlo mucho porque es realmente importante. Una mujer se puede quedar fuera sencillamente porque un comité juzga que es menos capaz que un hombre teniendo exactamente el mismo currículum, insisto. Y sigo con lo mismo. Como veis, lo que estoy haciendo es intentaros dar ejemplos para que veáis que los sesgos de género se cuelan en cualquier sitio. Un estudio de autocitas publicado en esta revista en el año 2017, en el Sociological Research for Aerodynamical Work, pues estudió los de la base de datos JSTOR en 1.500.000 artículos en 1779, no es un error, entre esa fecha y 2011, y vieron que los investigadores varones se autocitan
un 56% más que las investigadoras. En los años posteriores, el número de autocitas, es decir, entre los años 90 y 2000, supera la autocita de varones un 70% al de las mujeres, y cuando se miran a los científicos que nunca se autocitan, las mujeres ganan sobre los hombres con un 10%. Alguien puede pensar, bueno, pero esto tampoco es tan importante. Sí, lo es porque a pesar de todo, de esta manera los científicos consiguen una mayor visibilidad que las mujeres, independientemente de los factores correctores que puede haber después con el tema de las autocitas, pero ellos son más visibles porque se citan muchísimo más. En este caso quiero mostraros otro estudio, un estudio publicado en el 2019 sobre algo que a mí me ha dado mucho que pensar, sobre las evaluaciones que recibe el profesorado universitario por parte de su alumnado, que parece que no sirven para nada, pero este es un caso de la Universidad de Maastricht, estudiado también por un grupo de personas que son de econometría, son personas que trabajan en este tipo de ámbitos. Bueno, pues son evaluaciones de los cursos que veis allí, de estudiantes de grado y máster que tienen en media 20-21 años. Y bueno, estos resultados muestran que las mujeres reciben una evaluación de su docencia inferior a las de sus colegas varones, a pesar de que, como os voy a mostrar, ni las notas actuales ni futuras de sus estudiantes dependen de quién impartió su clase, si fue un hombre o una mujer. Ahora os explico por qué. Bueno, en media todos los estudiantes tienen este sesgo, estudiantes mujeres y estudiantes hombres, pero los estudiantes varones evalúan a sus profesoras un 21% en cantidad de desviación estándar, menor que sus profesores varones, y ellas, las estudiantes mujeres, les califican con el 8% menos que a sus profesores. Esta universidad, ¿por qué la traigo aquí? ¿Por qué traigo este estudio? Son estudios de economía, pero fijaros en esto. Los autores utilizan una característica de esta universidad, que es que el profesorado se asigna aleatoriamente a los grupos de la misma asignatura. Son grupos enormes, ¿no?, donde muchas personas estudian economía, grados de economía, etc. Tienen informaciones adicionales sobre las notas de las y los estudiantes de cada asignatura. El examen se corrige de manera centralizada, es decir, además ningún profesor o profesora corrige al estudiante al que ha impartido docencia. Los resultados dependen también de la edad del docente y de las asignaturas. Cuanto más joven es un profe, sea hombre o mujer, recibe peor puntuación, pero las mujeres jóvenes reciben una evaluación negativa o peor, con un 28% de desviación estándar con respecto a sus colegas varones, inferior. El sesgo es mayor en las asignaturas con contenido matemático alto, es decir, cuando una mujer imparte una asignatura con un contenido matemático fuerte, se le evalúa peor, mucho peor que en otro tipo de asignaturas, y además este sesgo contra los docentes también se observa sobre los materiales, libros de texto y plataformas, que son comunes. Es decir, un profesor o profesora no dice quiero que estudies este texto porque es el mío, sino que los textos que tienen que estudiar están puestos en una plataforma que es la que tienen que consultar. Bueno, pues cuando una profesora es la que les da clase, opinan que ese texto es peor que cuando la clase se la da un hombre. ¿Por qué esto es importante? Porque en muchos países, por ejemplo en los Países Bajos, como en este caso, las evaluaciones docentes son una parte muy importante en la contratación y la promoción del profesorado. Y claro, los autores piensan que esto puede provocar un efecto negativo sobre las profesoras, porque puede llevarlas a dedicar más tiempo a sus clases para mejorar esta evaluación, y si invierten más tiempo en sus clases para mejorar esta evaluación, destinarán menos tiempo a investigar y por lo tanto afectará a su currículum investigador. Se les puntúa pero en la docencia e investigan menos porque quieren mejorar en su docencia, y además puede afectar a su autoestima. Esta investigadora, Osana Pizik, decía en una entrevista de marzo del 2021 que las mujeres a menudo están sobrecargadas con trabajos invisibles en sus centros de trabajo, en investigación, en la academia me refiero, como una mayor proporción de la atención pastoral de los estudiantes en la academia, así como tareas administrativas y organización de eventos para los que no se cuenta con profesores varones para el apoyo de forma voluntaria. El trabajo fuera del horario no remunerado, que se enmascara como tiempo sustituto, también afecta de manera desproporcionada a las mujeres y son presionadas a sacrificar horas de desarrollo profesional a través de la cultura del silencio. Las mujeres, en general, realizamos
también está más que estudiado, muchas más labores de esas que no cuentan para nada, incluso a veces son un demérito y bueno, pues un demérito porque te quitan tiempo, además, se pierde tiempo en hacer labores de estas, ¿no? De ayuda al colectivo en general, no cuentan para nada, es decir, no cuentan como puntos en tu currículum y te desvían de tus otras labores, de la docencia o de la investigación. Y luego, claro, empieza ya directamente en este tema de la discriminación, los acosos sexuales o por motivos de sexo, ¿no? Este es un caso que me gusta sacarlo también porque viene de un premio Nobel, de esos señores tan importantes, tan importantes en investigación, de los que nadie duda porque, claro, son premios Nobel, ¿no? Y si hay que dudar de alguien, seguramente será de la mujer que denuncia si llega el caso. Este hombre, Tim Hunt, premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2001, en un congreso realizado en Taiwán, en el que se hablaba de divulgación, dijo esta frase, que corrió por redes sociales inmediatamente, ¿no? 3 cosas ocurren cuando uno comparte el laboratorio con ellas, con las mujeres. Se enamoran de uno se enamora de ellas y cuando se les critica, lloran. Bueno, supongo que trabajar con este hombre, bueno, no sé si siendo hombre sería terrible, pero una mujer, sabiendo lo que opina de las mujeres investigadoras, pues supongo que no sería fácil trabajar con él, ¿no? Contraatacar a semejante comentario sexista, pues a veces es importante hacerlo con sentido del humor y en redes sociales, con este hashtag de soy tan sexy que distraigo, pues un grupo de investigadoras decidió pues mostrar los sexys que son en esos laboratorios, ¿no? Compartidos con hombres como Tim Hunt, que se enamora de ellas, ¿no? Con estos trajes tan maravillosos que llevan en laboratorios de alta de peligro, ¿no? Así que aquí veis, como veis, pues una mujer o un hombre que quiere seducir a otra persona que no se sabe muy bien quién está allí, ¿no? Este hombre fue despedido de la Royal Society y bueno, me parece que es importante el saber que estos comentarios tan graciosos, tan simpáticos, todo es una broma, afectan a las personas y no se pueden aguantar. También quiero sacar, porque también es importante, el caso de Francisco Ayala, el biólogo evolutivo español, un investigador de gran prestigio que tuvo varias denuncias de trabajadoras en el año 2018 que denunciaron tocamientos indeseados, lenguaje y comentarios inadecuados en soledad o delante de otras personas y incluso en una ocasión sugirió a una profesora que se sentara en su regazo mientras daba una charla porque así seguro que sería más interesante, sería para él, ¿no? Y luego dijo que era una broma, ¿no? Esto de las bromas es una manera muy, muy bonita de disculparse. Y bueno, pues este hombre fue expulsado de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y bueno, fue un caso en redes sociales fue muy discutido y mucha gente le disculpó y muchas personas dijeron, oh, otra vez, otra persona importante pues, que se está intentando poner en evidencia cuando todos los aportes tan importantes que ha tenido, bla, 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 bueno, pero habrá tenido unos aportes muy importantes, pero desde luego es una persona profundamente machista y bueno, pues fijaros lo que decía luego, que lo que él hacía eran buenos modales de un caballero europeo y lo que hacía era saludar calurosamente a las colegas con un beso en ambas mejillas o felicitarlas por su belleza, ¿no? Bueno, es importante que se hable de estos temas porque, cuando se puede, ¿no? Porque hay algunas mujeres que son capaces de denunciar a alguien indenunciable en cierto sentido porque tiene un prestigio impresionante. Y luego vienen también pues, estas cosas que hay gente que no le parecen tan importantes, estos all mal panels, ¿no? Que en este momento, pues gracias a muchas personas que se niegan a aceptar que esto sea aceptable en congresos de investigación o en cualquier otro ámbito, pues están empezando a no poder ser. Lo dejo un momento, pero no sé si veis abajo que este congreso, la primera foto creo que es de la apertura, pero la segunda ya es del congreso, no hay ni una mujer, es uniendo esfuerzos por la lactancia materna. Bueno, supongo que habrá alguna especialista con todas las mujeres que se dedican a la medicina, habrá alguna especialista y habrá igual alguna mujer que tenga que hablar sobre la lactancia materna, ¿no? En redes sociales también salió esta imagen
que a mí me parece súper graciosa, ¿no? Del Congreso sobre las vivencias de la inflamación de la próstata y sus efectos en la vida de un hombre. Parece que hay que dar la vuelta a la historia para que haya gente que entienda lo profundamente sexista que es este congreso, ¿no? Y claro, la ponente está hablando y dice lo que le dijo el hijo del primo del tío a un amigo que se siente cuando tiene esta dolencia, ¿no? Pues esto es digamos, el caso completamente opuesto, pero igual de, bueno, gracioso no es el caso real, es gracioso este meme, pero en fin, esto es importante tenerlo en cuenta y desde luego denunciarlo cuando exista. Este es otro ejemplo de Woman in Mathematics, con una foto de 4 maravillosos caballeros, que serán matemáticos, digo yo. Bueno, también para mujeres que aman las matemáticas, fijaros, no hay ninguna mujer en la foto, y luego se disculparon diciendo que no querían faltar al respeto, que no era satírico, que ellos están encantados con que haya muchas mujeres que trabajen en matemáticas. Bueno, pues si estáis encantados, quitaros de en medio y dejad que salgan ellas, ¿no? Esa al menos es mi opinión. Bueno, ¿y qué pasa en los lugares de trabajo? Bueno, pues rápidamente me gustaría contaros algunos de estos nombres que, bueno, en muchas formaciones sobre igualdad se hablan, pero creo que es importante volver a repetirlas. Existe este suelo, el efecto del suelo pegajoso, que alude a estas tareas de cuidado y dedicación a la familia, a la que se dedican tradicionalmente a las mujeres, ¿no? Y que las relegan y las impiden, a lo mejor, bueno, como son las responsables de los cuidados, pues el tiempo es dificultan tu promoción porque tienes que dedicar tiempo y además encima si no dedicas tanto tiempo a ello acabas sintiéndote culpable, ¿no? Existe el concepto de techo de cristal, que es esa barrera invisible, sutil, difícil de traspasar que tienen muchas mujeres en momentos concretos de su carrera y no es ningún obstáculo legal, por supuesto, pero es ese momento en el que prejuicios, estereotipos, discriminación, acoso o el tema que sea, pues impiden a muchas mujeres que accedan a puestos de responsabilidad y bueno, pues acaben dejándolo por imposible porque es imposible estar siempre peleando, ¿no? Contra lo mismo. Existe también el concepto de mansplaining, este lo sufrimos continuamente las mujeres, viene de man, varón, y de splaining, explicar, que se define como explicar algo a alguien, generalmente un varón a una mujer, de una manera considerada como condescendiente o paternalista, ¿no? Pues quién no ha sufrido, qué mujer no ha sufrido en una reunión, en un congreso, algo, bueno, una explicación de un hombre que matiza algo que tú has dicho porque lo dice mucho mejor, ¿no? Pues esto tiene este nombre. O también el concepto de repeating, que viene de él, de he, de él, y de repeating, de repetir, que es cuando una mujer dice algo, pues no le hace ni puñetero caso a nadie en un grupo de trabajo o en una reunión, y esa misma idea la repite luego un hombre y entonces le aplauden todos, ¿no? Porque lo que dice es muy interesante. Cuando lo que he hecho es captar rápidamente lo que ha dicho ella, le parece interesante y en vez de aplaudirle a ella, que es la que se lo merece, él lo capta y bueno, lo recoge, ¿no? Y él sí que se ha aplaudido porque él lo dice mucho mejor que ella, por supuesto. En este estudio de inclusión, diversidad e inclusión es de profesionales dedicados a la tecnología. Este estudio dice y la computación, que el 62% de mujeres, perdón, han sufrido que sus ideas sean ignoradas hasta que un hombre las repite, el hipitin este, que el 38% de mujeres recibió comentarios inapropiados sobre su apariencia y que a más del 10% de las mujeres se le ha dicho que obtuvieron su trabajo debido a su sexo. Las mujeres somos muy dadas, también algún hombre, pero a sufrir este síndrome de la impostora, ¿no? Que, bueno, cuando alguna vez te invitan a alguna cosa importante, pues piensas que, bueno, te habrán invitado por la cuota seguramente, ¿no? O por algún otro motivo, y cuando por fin lo has hecho, quizás, y vuelves a tu casa, analizas lo que has hecho y encima encuentras pequeños errores que piensas que, bueno, piensas que lo has hecho fatal y niegas tu éxito aunque lo hayas tenido, ¿no? Este ciclo de la impostora, la verdad, es terrible porque hace mucho daño a las mujeres. Y luego he robado de Twitter hoy, había puesto otra imagen, pero esta me parece especialmente bonita, esta famosa tubería con fugas de las mujeres en las disciplinas STEM, yo diría que en muchas disciplinas, ¿no? Esta metáfora para indicar precisamente que desde que las mujeres empiezan a ser contratadas, empiezan a perderse por el camino, al principio, cuando empiezan yo qué sé, en la etapa postdoctoral, en fin, cuando te van a contratar ya en el postdoc,
bueno, pues en esta tubería que tiene estas roturas, las mujeres van perdiéndose, solo las mujeres, bueno, y algunos hombres seguramente, y eso hace que al final, pues bueno, como en esta transparencia, esto acaba en el tema de los premios, pues el 25% de las personas galardonadas con premios destacados sean mujeres frente al 75% de los hombres, ¿no? Esto hace también, todos estos motivos que he dicho antes, que por ejemplo en el informe de mujeres investigadoras del CSIC, pues la gráfica correspondiente al 2020 sea esta que presento aquí arriba, que tiene una característica que la distingue de los años anteriores, 2004 y 2010. Es cierto que han aumentado un poco el número de profesoras de investigación, que es la máxima categoría. La verdad es que disminuir mucho tampoco podía, pero lo que está empezando a ocurrir es que empieza a haber menos mujeres en la etapa predoctoral y contra esto ya no se puede luchar. Si hay menos mujeres en la etapa predoctoral, como veis por los porcentajes, pues algo está ocurriendo que las empuja a no querer hacer ciencia. Es decir, el mensaje quizás es, pues chicas, con lo difícil que lo vais a tener, pues a lo mejor os dedicáis a otra cosa, ¿no? Es decir, si entran en el sistema se les puede ayudar, se pueden hacer medidas correctoras o medidas de ayuda o de apoyo, llamémoslo como queramos, pero si empiezan a no querer entrar es que les estamos fallando. ¿Y qué soluciones hay a estos problemas? Pues mira, os quiero hablar de un artículo que se publicó en Mujeres Conciencia por Marta Buenosaz, que no sé si está ahí conectada, que es del grupo de Mujeres y Física. Además, ella lo que hacía era facilitarnos al resto lo que decía en este artículo, en el artículo que veis debajo, publicado en 2019, María Elisa Terrón, que es bioquímica, que proponía un juego para entrenar la mirada crítica, que ella no tuvo, decía, como no la hemos tenido ninguna seguramente, de aspectos de género cuando estudiaba. Son 10 preguntas, que estas sí que las voy a leer y que hay que reflexionarlas y contestarlas con honestidad en el momento que sea, pero hay que reflexionarlas. ¿Has visto alguna mujer a la que han saltado para una tarea para la que tenía formación suficiente y que sin embargo se le asignó un hombre menos preparado? Pensadlo con cuidado, de verdad, con honradez. ¿Alguna vez te han dicho que la ropa que llevas al trabajo no es apropiada cuando a tus compañeros varones se les permite usar lo que quieran? ¿Has sido testigo de la falta de adaptaciones necesarias basadas en las necesidades de todos los géneros, baños, laboratorios, uniformes? ¿Alguna vez te han preguntado si planteas quedarte embarazada pronto con la indirecta de que será una distracción para tu desarrollo profesional? ¿Has sido víctima o testigo de acoso? ¿La reacción del supervisor ha sido decirle a la víctima, casi siempre una mujer, que necesita evaluar los hechos, no los sentimientos? ¿Te han dicho, mujer tranquila, estás histérica, cuando te defendiste ante un hombre por sus palabras o sus actos? ¿Has sido testigo de cómo felicitan a un hombre cuando una mujer, alumna suya, becaria, trabajadora en su departamento, alcanza un éxito por ser él quien la hizo triunfar? ¿Has experimentado la superioridad y condescendencia de alguien que nunca se ha puesto en tu piel, pero que te dice lo que eres y lo que piensas? ¿O alguna experiencia desagradable que tuviste, pero no ellos, y te dicen que es agua pasada? ¿O algún mansplaining de esos que acabamos de hablar? ¿Alguna vez te han dejado fuera de una discusión en el trabajo porque no lo ibas a entender en lugar de darte información necesaria para participar en ella? ¿Has encontrado algún indicio de represalia después de plantear una inquietud sobre algún tema de adaptación, de manera de trabajar, de organización, etcétera? Por supuesto, estas preguntas que yo las planteo como la investigadora con respecto a las mujeres, estos sesgos los ha podido sufrir también algún hombre, pero las mujeres los sufrimos y muy a menudo. Y en este trabajo, en el que acabo de comentar, la investigadora sugiere 3 formas para cerrar la brecha de género en STEM. Primero, crear conciencia, que es lo que estamos haciendo y lo que hace este seminario, este webinar que organiza Leni Bascones, pues cada cierto tiempo, ¿no? Es muy importante crear conciencia porque no tenemos por qué percibir todo, pero nos tienen que abrir los ojos. Yo los abrí con alguien que seguramente, con alguien o con muchas personas que me han ayudado en mi trayectoria a crear conciencia precisamente. Ella dice que después hay que reestructurar el sistema y tener siempre delante la lista de cosas que hay que dejar de hacer. He puesto también a la derecha este famoso diagrama del iceberg oculto, ¿no? En el que solamente vemos las cosas obvias, las agresiones o digamos, los casos obvios de discriminaciones,
y sin embargo la mayor parte del iceberg está debajo, esas pequeñas cositas que se llaman micromachismos que nos hacen la vida imposible y bueno, sabotean a las mujeres y les hacen perder confianza en su día a día, ¿no? Y ya casi estoy terminando, ¿eh? Bueno, en esta reestructuración del sistema, ya dice que debe comenzar, bueno, incluso en el momento de matriculación de mujeres en profesiones STEM, que hay que tener una manera de tener un sistema de recogida de datos en vez de centrarse en instituciones, bueno, que siga el progreso de futuras profesionales, lo digo un poco rápido, hay que tener un listado de cosas que hay que dejar de hacer, como veis en esta imagen, él siempre llamando la atención, pues repetir prejuicios sobre capacidades diferentes de hombres y mujeres, culpar a las víctimas, mantener silencios cómplices, mirar hacia otro lado, este tipo de cosas. Y quiero terminar mostrándoos, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque ya voy un poco justa de tiempo o ya me he pasado directamente, quizás ya lo habéis visto, os recomiendo muy mucho este documental de Pictured Scientist en el que 3 científicas de diferentes edades hablan de las discriminaciones que han sufrido. La primera es Nancy Hopkins, es una mujer que trabajó bueno, con Watson, el famoso de Watson y Crick, los del ADN. Luego empezó trabajando en temas de, bueno, de ARN, pero luego se pasó a trabajar en otro tema, en pez cebra, y en este documental ella cuenta una situación, por ejemplo, en la que Francis Crick entró en el laboratorio donde ella estaba trabajando en un ordenador y antes de que ella se pudiera levantar le colocó las manos sobre sus pechos y le preguntó en qué estaba trabajando. Esta mujer, claro, entró en shock, no quería, bueno, denunciarle porque Watson tenía mucho, admiraba a Crick, ¿no? Que era un investigador maravilloso, parece, y hizo como que no había pasado nada, ¿no? Supongo que evitaría cruzarse con este individuo en situaciones posteriores, ¿no? Y bueno, decía que la trataban como técnica en vez de una investigadora, ella era una investigadora cuando era ya senior, e incluso que hizo un estudio sobre la distribución de despachos entre hombres y mujeres en su laboratorio, en el MIT, y consiguió demostrar que ellas tenían laboratorios más pequeños que ellas, despachos más pequeños, ¿no? Gracias a esto que ella denunció, muchas compañeras la apoyaron y empezaron a hablar sobre las diferentes discriminaciones que habían sufrido a lo largo de sus carreras. La segunda mujer de la que habla este documental es de Raquel Burks, que sobre todo habla de su doble discriminación como mujer y como afroamericana. Bueno, la trataban como si fuera una conserje en muchas ocasiones. Y el último caso, ya de una mujer más joven, es el de esta mujer, Catherine Brink, es una geomorfóloga que cuenta en este documental de, bueno, la intimidación, humillación y agresión que tuvo por parte de un senior que trabajaba con ella en la Antártida en el año 1999, cuando ella estaba en formación. Y bueno, gracias al movimiento Me Too, comenta ella en el documental, y porque su hija empezaba a mostrar, fue su hija la que le empujó, ¿no?, a atreverse a denunciar, le denunció a David Marchant, se llama este individuo, el que la agredió, la denunció en el año 2016. Uno de los compañeros que estaba con ella en aquel momento, compañero joven, apoyó su testimonio, y quiero comentarlo porque él pensaba, nunca dijo nada porque él pensaba que a ella no le afectaba, ¿no? Este hombre incluso llegó a insultarla en público, la grababa cuando se caía por una zona pedregosa, etcétera, y bueno, pues la Universidad de Boston, que es a la que pertenecían, le despidió, y un glaciar que llevaba su nombre, pues el nombre fue retirado y bueno, le pusieron un maravilloso nombre maorí. En el documental también hablan sobre los test de asociación implícita. No son test muy científicos en realidad, pero ayudan a entender todos esos sesgos que tenemos. Son test, como veis aquí, que están organizados por temáticas. En el tema del sexo, por ejemplo, hay que hacerlos muy deprisa, contestar muy deprisa, y sacan a relucir todos esos estereotipos que tenemos. Yo lo he hecho, lo hago de vez en cuando, para de vez en cuando recordar todos esos estereotipos que todavía tengo, ¿no? Y cuando contestas muy deprisa te salen a relucir porque no puedes pensar. Os aconsejo que lo hagáis en casa solitos y solitas porque ayuda a entender muchas cosas. Y de nuevo repetir que esos acosos constantes que tienen que ver con ese iceberg de
el acoso, de la discriminación en la ciencia y en otros muchos ámbitos, pues en esa parte sutil que, bueno, pues hostilidad, chistes, etcétera, el acoso constante, dicen muchos científicos y científicas, tiene el mismo impacto que un episodio puntual violento. Así que eso hay que eliminarlo. Hay lugares donde hay códigos de buenas prácticas, por ejemplo, LIGO, las ondas gravitacionales, tienen un código de conducta en el que cualquier persona que desea entrar a trabajar allí tiene que firmarlo y está clarísimo puesto allí las actitudes de discriminación que no serán aceptadas de ninguna manera y que si alguien las incumple será inmediatamente despedido. Y un minutito más para terminar con dos recomendaciones. El libro Acoso, que acaba de ser publicado por Nectar Publisher, es de la bióloga y periodista científica Ángela Bernardo, en el que hace un trabajo periodístico extraordinario que habla sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y pone un montón de ejemplos para intentar entender qué perfil tienen los acosadores, cómo se acosa, cómo se puede prevenir y la manera en la que se pueden evitar estas cosas, ¿no? Y porque es lo importante, ¿no? Intentar evitarlo y eliminar de la ecuación estos acosos, estas discriminaciones que hacen que muchas mujeres piensen que la ciencia no es lo suyo, ¿no? Y también la Unidad de Mujeres y Ciencia del Gobierno ha sacado una serie de vídeos, en particular los sesgos del género en la I+D+I, donde también se explica de manera breve, en 5 minutitos, pues cuáles son esas barreras invisibles con las que se encuentran las mujeres investigadoras y que algunas personas no ven. Y si me permitís un minutito más, Leni, quiero leeros esta carta, que vi el otro día, una carta a la directora en El País, y lo vi en Twitter, en la red social, y creo que es la que engloba todo, la que dice en realidad cómo deberíamos plantear el mundo de la investigación. Lo escribe una mujer, Carolina Vázquez. La felicidad del segundo violín se titula. Mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano, porque eso la hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, para los que sueñan con ser los primeros. En el colegio se premia a los que levantan la mano, los que exhiben sus logros y se sienten cómodos siendo el centro de atención. En la universidad se premia a los que dan su opinión, a los que no se mueren de angustia ante la posibilidad de exponerse en público. Y en lo que respecta al mercado laboral, se premia a los que alzan su voz por encima de los que hablan bajito, aunque aquellos no digan nada nuevo. Para ese mundo, convertirse en segundo violín de una orquesta no es lo que una niña debería querer ser de mayor. Pero el problema no es de ella, sino del mundo, porque la maravilla de una sinfonía solo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines. Ese mundo está mal y ella no lo sabe aún. Así que una carta que me emociona de verdad y solo quiero daros las gracias por la paciencia y dejo de compartir y perdona, es que me emociona un montón esa carta. Bueno. Muchas gracias, disculpadme, Marta, por haber tardado un poquito más o un muchito. No te preocupes, ha sido un seminario fantástico, una visión global de un montón de situaciones que ocurren. Y bueno, pues vamos a pasar a la parte de preguntas, que ya ha habido algunas que han salido aquí en el chat. En particular, Marina Logares ha hecho una pregunta que dice, si supieras, dice, siempre se disculpa a las grandes figuras porque sus aportaciones son importantes. Y dice, se refería pues un poco al tema que has comentado, y dice, no se tiene en cuenta, o que sobre todo si sabes si existe algún estudio sobre las aportaciones importantes que han impedido que surjan debido a su mal comportamiento. Marina, se ha excusado por si no podía estar porque decía que empezaba a dar clase, o sea, lo digo por si... No, desconozco por completo, porque yo creo que los muchos, no digo que todos los grandes hagan esto, por supuesto, la mayoría de la gente entiendo que se comporta bien, pero no hay ningún estudio sobre ello porque seguramente los pocos que se denuncian además se les protege mucho a los científicos. Como ha pasado, prefiero Plácido Domingo, es decir, se extrapola a cualquier otro ámbito, ¿no? Pero no, lo desconozco desde luego. Lo dudo que haya habido estudios de este tipo.
Tenemos también, a ver, bueno, aquí Marta también te da las gracias por la alusión y bueno, Marta, pues señala bueno, que el tema de lo importante es el tema del síndrome de la impostora. Bueno, pues también te dan las gracias por Teresa, por la Teresa, organización, Paz, también Paz García Martínez, y bueno, pues nos da las gracias por organizarlo. Y bueno, pues también destaca el tema de las Olimpiadas de Física, de cómo este año por primera vez en su historia, o sea, bueno, han ganado 3 chicas la medalla de oro. qué Mira, eso bien, no lo sabía yo. qué bien. Dice, llevábamos 5 años sin chicas y los años anteriores solo uno. O sea que, bueno, estamos de enhorabuena y además como también Paz. es de física. Bueno, eso, bueno, te están muchísimas felicitaciones que te dicen por aquí. Y bueno, aquí tenemos una pregunta también de Silvia, que dice, bueno, preciosa charla, desde Silvia Gallego, dice, mi pregunta sería, ¿cómo cambiar para que se premie la carrera del segundo violín? ¿Qué podemos hacer en ciencia para eso? ¿Habría que cambiar por completo el modelo de valoración de méritos? Yo no Y sé, no sé cómo se perdona, no sé cómo se podría solucionar, pero seguramente sí. Igual que quizás las Olimpiadas, tal y como están planteadas, perdona, Leni, a lo mejor no sean el mejor. Yo no me gustan mucho las Olimpiadas, precisamente porque se premia la manera de comportarse o la manera de rendir de los chicos, fundamentalmente. Quizás haya una manera de premiar a las personas que no tienen esa capacidad, ¿no? de ser tan arrebatadoras, bueno, no, ni siquiera, porque pueden ser arrebatadoras, de jugar a ese juego, ¿no? Es que es un juego muy a la imagen de los hombres. Pues eso es lo que hay que cambiar y ayudar a que lleguen los segundos violines, porque aquí hay muchos segundos violines y aquí, entre las personas que estamos, y ser un segundo violín no es malo, es maravilloso, porque el primero solo no funciona, pero primero yo creo que hay que hablar de ello mucho y luego tener las estrategias para poder cambiarlo. Perdona. no, no, simplemente es que Silvia hacía, era por ligarlas, porque también era otra pregunta de Silvia Gallego, y decía si podías comentar tu percepción de dónde está el balance para reivindicar la mirada crítica y no desanimar a las chicas. Uf, es muy complicado porque lo comentábamos justo antes de empezar, además, claro, lo que percibimos nosotras y lo que perciben ellas es completamente distinto, ¿no? Y parece que a veces las agobiamos. La gente joven está recibiendo una información en igualdad contundente continuamente y algunas y algunos están empezando a decir su hartazgo. El otro día estuve yo en una formación de estas y enseguida, no sé, reaccionan pues como diciendo, pero eso es de tu generación, esto ya no pasa. Y tú dices, ¿por qué no lo ven? No sé cómo se puede hacer para que sean conscientes de que en realidad lo van a ver más tarde, ¿no? Porque no creo que lo vayan a tener en las generaciones posteriores. Es que falta tanto, porque todavía hay mucha gente que no se ha puesto las gafas, ¿no? de querer ver y de querer ver todo la discriminación que hay hacia las mujeres, que no sé, si supiera, bueno, si lo supiéramos, yo creo, hay muchas personas aquí, Teresa, en fin, muchas personas que hacen muchas de estas cosas y supongo que cada día cambias de opinión y ves que hay una cosa o hay días que piensas esto que estamos haciendo sirve para algo, que sirve, yo estoy segura que sí, todo lo que hacemos sirve, porque además lo hacemos con cariño y lo hacemos desde la percepción de que hay que hacerlo. Pues no sé, yo creo que hay que seguir adelante y a lo mejor a veces cambiar de estrategia, ¿no? Pero o sea, no cejar en nuestro empeño, porque normalmente muchas de esas mujeres que a veces no ven esa discriminación de la que hablamos las mujeres que ya somos más mayores, en muchas ocasiones, en mi caso, que tengo alumnas, al cabo de los años que te vienen a comentar algo, te dicen, ahora entiendo de lo que estabais hablando, pero lo entienden cuando están metidas con los pies ya en el fango. Y bueno, pero lo han oído. Y si no han oído, les ayuda a reconocer de una manera mayor los sesgos. Yo creo que todo sirve.
Ahí una de las cosas, claro, cuando comentas, por ejemplo, en temas, han salido temas como las evaluaciones, ¿no? Es decir, cómo, o como en algunos casos la condescendencia o el mansplaining, ¿no? Como te explican otra vez. Claro, ¿cómo es? Normalmente estas cuestiones salen muchas veces en estudios, ¿no? Es decir, en estudios estadísticos, pero claro, en el día a día no estamos en esos estudios estadísticos. Entonces, precisamente, claro, cuando se le intentas contar a alguien, explicar a alguien, te dice, no, bueno, pero es que eso también le ha pasado a no sé quién, bueno, pero es que eso también le pasa, no, es decir, pues por ejemplo, pues a no sé quién no le han evaluado o no le han reconocido el trabajo, o no le han... ¿Hay alguna manera un poco, para personas que no se van a leer estos estudios, para personas que no lo han visibilizado ya, de intentar que miren más a su alrededor y que sobre todo que lo diferencien, que lo distingan más, ¿no? Pues, por ejemplo, personas que están en un tribunal, una conversación, una reunión de grupo. Bueno, en los tribunales, en muchos lugares, ponen a una persona observadora que les imprime presión y cuando se imprime presión a la gente parece que comete menos sesgos, ¿eh? Esto lo hacen en muchos países europeos. Estás en una comisión y que sepas que hay alguien que te está controlando para ver si discriminas por cualquier motivo, en particular por motivos de sexo. Pero en nuestro día a día, pues yo creo que pues intentando mostrar ejemplos de lo que sucede, ¿no? Claro, el día a día es complicado porque nos pasan muchas cosas, tenemos mucho trabajo y ser la Pepito Grillo continua a veces cansa. Pero bueno, yo soy Pepito Grillo y lo seguiré siendo en este tema siempre que pueda. Eso de que te quitan importancia, eso es como cuando alguien te dice, oh, estoy muy enfermo porque me duele la garganta, y otro te dice, ya, pero yo conozco a uno que además de que le duele la garganta, le ha salido un grano en la nariz, ¿no? Esas contestaciones a las que tú aludías, es eso, es quitarle importancia a un tema que quieren quitarle importancia. Claro que hay hombres que les evalúan mal y que tienen, es decir, reciben contestaciones injustas y nadie dice que no, pero es que este tema es otro. Es otro porque sucede por otro motivo. Entonces, yo creo que hay que tener las respuestas preparadas, reflexionadas para este tipo de comentarios, ¿no? Porque a veces cuando te pillan en un momento así, no sé qué contestar, pues hay que tener las respuestas preparadas, aprendidas de memoria, como un catecismo. A ver, si un individuo le dice a una chica como a esta, has avanzado muchísimo respecto al primer año, no sabes que has encontrado al hombre de tu vida, hay que tener una respuesta preparada que le haga pasar una vergüenza ajena, es decir, que no haga, bueno, seguramente cualquier respuesta a esto provocará que empiece a ser desagradable lo que está allí, pero es que ya es desagradable, porque esta chica ya pasó su momento desagradable junto a otras muchas personas. Yo creo que hay que tener respuestas preparadas para responder a tonterías de ese calibre, de a mí también me han hecho, vale, me alegro, pero yo te estoy hablando de otro tema. Entonces, bueno, que no sean ni excesivamente agresivas, que sean igual, bueno, un poco cínicas o un poco así, bueno, graciositas, ¿no? Como hacen ellos, que te hacen una gracia y tú te la tienes que tragar, ¿no? Pues algo un poco, pues así, te suelto esto, pues te suelto esto y ya está, no sé cuál es el sistema. Yo ejerzo de esto, claro, soy mayor, ya he perdido digamos, eso es el miedo, ¿no? El miedo a que se venguen de ti o que te consideren mal o que te dejen de hablar, eso lo he perdido hace muchísimo tiempo. Cada persona tiene su momento, ¿no? Pero es cierto que cuantos más personas vean que esto es importante y que le corta la vida profesional a muchas personas, pues mejor, entiendo que mejor. Una pregunta que nos hace Idalia Rojas dice, bueno, gracias por la charla, dice, las estrategias pedagógicas están enfocadas en el modo en que aprenden los varones, que históricamente han pasado más tiempo en las universidades. Y pregunta, ¿existen estrategias pedagógicas o estudios enfocados en evaluar en el modo en que aprendemos las mujeres? Supongo que las habrá, pero lo desconozco. Es que de hecho yo opino que efectivamente deberían variar un poco, ¿no? Y enseñar cómo aprendemos y cómo nos gusta seguramente enseñar a las mujeres, ¿no? Pero lo desconozco, Idalia, lo siento.
Bueno, o sea, bueno, una cosa que sí te voy a recomendar ahora es que veas luego todas las felicitaciones que tienes a la charla, ¿vale? Que no, pero bueno, voy a hacer un par también de comentarios o de, bueno, pues de reflexiones que han hecho también en el chat. Dice, bueno, Gervasio Gómez dice, me gustaría hacer una triste reflexión. Dice, ya que la ciencia es cuestión de todos, me parece preocupante la bajísima participación de hombres, especialmente de hombres jóvenes estudiantes en estos seminarios. Y bueno, te da las gracias también y te felicita por la charla. Sí es cierto, realmente yo lo miro siempre y suele haber muy pocos hombres en estos seminarios, lamentablemente, y también en otras actividades. También, bueno, pues Teresa también le ha parecido muy interesante el decálogo de los micromachismos que tenemos tan arraigados, ¿no? Así, realmente el tema de los micromachismos yo creo que es uno también que es muy importante, ¿no? Porque ahí es donde surgen muchísimas cosas. Yo quería hacer también otra pregunta. En el tema, es por si sabes de algún estudio, ¿no? En el tema de la bajada, ha habido una bajada general de las chicas en muchos estudios científicos, ¿no? Pues en matemáticas, en física. Entonces hay una parte que bueno, pues puede ser este hecho de que han ganado mucho más prestigio. Pero ¿sabes si hay algún estudio que hable de la importancia de en qué momento se eligen las optativas? No, lo desconozco, lo desconozco. Pero física es una carrera bastante masculinizada, como supongo que bien sabéis, pero ojo, es terrible que cuando los chicos van hacia las carreras exitosas y las mujeres no. Y bueno, seguramente es huir de la presión, pero no lo sé, no lo sé. Es que en algunos países ha seguido subiendo, por ejemplo, la física ha seguido subiendo, mientras que aquí ha bajado. También a lo mejor partíamos de unos números más altos, pero también estaba el hecho, y en algún caso, eso por ejemplo se lo he escuchado en algún caso a Paz García, la posibilidad de que tuviera que ver también con el momento en el que, o sea, que se pasó a elegir antes el hecho de si tú estudiabas física o no, y entonces el hecho de que, claro, tú no te has expuesto todavía a la física, tú tienes un problema de autoestima o que ya lo tienes ahí marcado, entonces como que si hubiera ahí algún efecto para estudiar, por lo menos. Bueno, un porcentaje, por lo que yo conozco, no tiene que ver con ningún estudio, de personas jóvenes no tienen muy claro qué quieren hacer en realidad, ¿no? Cuando van a optar a una carrera. Eso lo dice mucha gente, pero es cierto que tienen que tener el gusanillo de la ciencia, es decir, puedo optar entre matemáticas, física, no sé qué, no sé cuántos, pero no puedo optar, bueno, creo, a priori, entre matemáticas y filosofía igual sí, entre matemáticas o bellas artes, o sí, no lo sé, pero yo creo que lo tienen muy decidido desde muy pronto ya. Una edad crítica parece que son los 16 años también, ¿no? Donde seguramente reciben mucha información muy variada de muchos lugares y ellas empiezan ya a querer, bueno, la presión, digamos, que ejerce toda la sociedad sobre las mujeres empieza a funcionar de manera especialmente fuerte, supongo, no sé, pero lo desconozco. Muy bien, pues bueno, muchas gracias de nuevo. Siguen llegando las gracias en el chat a tu charla. Y bueno, pues nada, gracias por haber estado en este nuevo seminario para mejorar la igualdad en ciencia, para que estas cosas que nos ha contado Marta dejen de darse. Y bueno, sobre todo, muchísimas gracias a Marta por esta charla tan estupenda. Encantada. Gracias. Encantada. Yo aprendo mucho preparándolas y luego con las preguntas, de verdad, todos los días. Gracias. Gracias.